¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, déjenme unos instantes, vamos a empezar ya a compartir. Vamos a ir a la pantalla, a ver, compartir. Justamente ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir justamente, a ver, escape, a ver justamente el detalle. Primero hay que desinstalar el programa, ¿no? Vale decir programa pipe. Me voy al escritorio, a ver, escritorio. Ahí está el programa pipe. Entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, vamos a ir justamente, hay una opción donde dice agregar o borrar programas. A ver, y hay panel de control, sí. Y hay un botón donde dice programas y características, ¿no? Y buscamos dentro de la lista el programa pipe. A ver, pipe, debe haber por ahí, pipe. Ok, pipe. Hacemos clic derecho y desinstalar. Nos van a preguntar, ¿no? ¿Estás seguro que quiere desinstalar? Le decimos sí, ok, lo vas a desinstalar. Entonces, aceptar. Entonces, una vez desinstalado el programa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a recordar, ¿no? Dijimos que, a ver, tengo por acá. Parche. Tenemos que ir a la carpeta comprimida, ¿no? Que dice, por ejemplo, dice acá, pipe flow expert. Y tengo que extraer, ¿no? Con el WinZip. El WinZip justamente es el compresor, ¿no? Que hay que justamente ejecutar para poder extraer. Entonces nos pregunta la contraseña, dijimos que es www.civilea, perdón, civilea.com, ¿no? www.civilia.com aceptar. Entonces ya se ha extraído justamente la carpeta que se llama pipeflow expert. Vamos a hacer lo mismo, pero ya con el parche, ¿no? Crack pipeflow. Y hago exactamente lo mismo, ¿no? Y le extraigo. Entonces ya está. Pues lo que tengo que hacer, me voy a lo que es al antivirus que está en la parte derecha inferior. Justamente voy a ir al botón donde me dice apagar. Entonces voy a apagar unos 15 minutos, ¿no? Lo que es el antivirus. Entonces, ¿y eso por qué? Porque necesitamos que el antivirus no rastree el programa PIP y lo elimine, ¿no? Entonces no nos va a servir. Entonces, lo que tenemos que hacer a continuación, una vez que está apagado el antivirus, vamos a lo que es el programa, al PIP, que está acá, PIP Flow, y buscamos justamente el icono, ¿no? Y decimos doble clic, next, aceptar todo lo que es la parte de la licencia. Siguiente. Por defecto el programa se va a instalar en el carpeta C Programas Files, ¿no? 86 PIP Flow Expert. Es así. Tenemos que dejar. Bueno, en este caso ya existe un folder. Le dijimos que sí. Siguiente. Todo aceptamos. Siguiente. Entonces, en la parte final dijimos que hay que destiquear justamente los botones que dice View, Readme, Texte y Launch Pipe, ¿no? Floxpert, ¿no? Entonces eso lo destiqueo, pongo en blanco y le digo finalizar. Siguiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La siguiente opción. Una vez que tenemos ya el icono del pipe en el escritorio, tenemos que primero hacer lo que es en la opción parche y buscar justamente el icono, ¿no? del pipe y decir copiar. Copiar. Y vamos justamente al programa que está en el escritorio y buscamos propiedades y ejecutar, abrir ubicación. Entonces, ahí justamente tenemos que pegar justamente el parche, ¿no? Es decir, pegar. Y nos pregunta, ¿desea reemplazarlo? Sí, no. Bueno, lo vamos a reemplazar porque es la que tenemos que hacer. Lo siguiente que tenemos que hacer, vamos nuevamente al antivirus. En este caso, bueno, buscamos justamente el antivirus, ¿no? Puede ser el set de la versión que ustedes manejen. Y vamos a la cuestión donde dice ajustes. Y aquí justamente nos dice lista de permisos, ¿no? Claro, en diferentes marcas de antivirus muestra de diferente forma, pero hay que mostrar la lista de permisos, ¿no? Y ahí justamente tenemos que buscar justamente el archivo, ¿no? El archivo, por decirte, PeopleFlow Expert, está en C, archivos de programa. Entonces ahí tenemos que buscar y le decimos pues que sí, efectivamente que se le dé el permiso para que funcione el programa, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué va a suceder si nosotros no hacemos esta operación?
pues lo que va a suceder es que el antivirus, una vez que se vuelva a prender, lo va a buscar el programa y lo va a eliminar. Entonces, nosotros como ya tenemos el permiso, entonces podemos empezar a abrir el programa, ¿no? Para que podamos usarlo. Entonces, una vez que hemos abierto, están todos los botones, ¿no? Activados. Y es así, porque cuando no se ha hecho bien la instalación del parche, todo lo que es el programa, no te permite tocar, es como si estuviese todo tipo congelado. Entonces no te permite, en cambio acá, aprieta una paleta y se abre todo lo que es las opciones, ¿no? Entonces es así como se tiene que hacer el programa. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a interactuar con el programa Revit, pero primero vamos a abrir justamente nuestro ejercicio bueno, de ayer. Justamente, ¿no? Llegamos hasta acá, justamente, ¿no? Tenemos lo que es un tanque bajo, bomba y todo lo que es la montante y verificamos las presiones, ¿no es cierto? Y claro, dijimos que es un sistema clase 2 en el cual tenemos que tener un caudal versus una presión, ¿no? También la montante, dijimos que tenemos que iterar, un proceso iterativo, ¿no? Y también la altura del tanque tiene que ser mínimo de 2 metros. Y también dijimos que tenemos que poner los test, codos, checks y la válvula tipo compuerta que también dijimos dentro del curso. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a hablar un poco del programa Revit. Y para hablar del programa Revit vamos a hacer la tabla periódica del Revit, ¿no? Esta es la tabla periódica del Revit. Es una ayuda a memoria muy, muy interesante. eh, Parecido a la tabla periódica de química, ¿no? De lo que nos enseñaron en el colegio habitualmente. Esa es la que se maneja. Entonces, tiene una explicación muy interesante, ¿no? Nos dice, por ejemplo, el color azul oscuro habla de lo que es la arquitectura, ¿no? Vale decir muro, puerta, ventana, colaborador de familia, línea de modelo, ¿no? Cuando hablamos de la estructura, pues tenemos que ir al color azul, pastel, se puede decir, ¿no? Y hablamos de pilares, vigas, suelo, sistema de vigas, cimentaciones, cargas, ¿no? Todo eso va vinculado a lo que se refiere a la parte estructural. El MEP ya va con el color celeste, podemos decir, ¿no? Familia de fontanería, conducto flexible, tubería flexible, rociador, accesorios, ¿no? Y claro, ¿y por qué hace lo que es la empresa Autodesk del Revit justamente todo eso? Porque muchas veces en la misma computadora tenemos todo lo que es los comandos comprimidos, parecido a lo que hacíamos con el programa AutoCAD, ¿no? Cuando decíamos, por ejemplo, copiar, poníamos en el teclado CO, copia, ¿no? Entonces, o de repente decíamos línea L, ¿no? Entonces, es algo parecido. Entonces, justamente tiene unos comandos para hacer justamente el manejo más rápido, ¿no? Mediante teclado. Se puede hacer, claro, todo mediante visual en el ratón, ¿no? Ir paso por paso. Pero muchas personas también están acostumbradas al manejo con el teclado porque es más fácil, ¿no? Más familiar o de repente más nos recuerda lo que es el programa AutoCAD. Entonces, también es una buena opción. Es una gran ayuda, yo les comento, porque al final es una ayuda más para poder graficar y entender todo lo que hace la parte del programa Revit, ¿no? Independiente de la versión del Revit, por ejemplo, acá dice el 20, ¿no? Pero puede ser la 21, 22, 23, 24. En mi caso, yo manejo la 20, 22, ¿no? Porque mi equipo se calienta. También tengo la 24, les comento en la computadora, pero no es tanta la diferencia, no es para decir, eh, miren, el 24 se ha generado un nuevo boom, un nuevo conocimiento. Es más una continuación de lo que ya hay, ¿no? Ya en la época, desde los 17, 18, ya el Revit ya tenía muy buen nivel. Único se ha ido mejorando algunas cosas, ¿no? Obviamente las familias también se han ido, las librerías también se han ido actualizando, ¿no? Pero después es nomás bastante parecido. También tenemos lo que es el estilo de visual, ¿no? Que justamente habla del color ladrillo, podemos decir, ¿no? Línea oculta, alámbrico, sombreado. La visualización justamente nos habla de propiedades, vista mosaico, renderización, rango de vista. Y el grupo, ¿no? Por ejemplo, vínculo de grupo, LG, UG, desagrupar, crear grupo, GP. Un botón que también usamos bastante es el UN, ¿no? Que son las unidades, ¿no? Unidades del proyecto, ¿no? Muy, muy importante. Entonces eso también. Y también nos dice comandos de el Shift más W rueda de navegación, ¿no? Entonces esto, reitero, es muy, muy interesante y se puede usar. Entonces, vamos entonces al programa Revit. Eh, para manejar el programa Revit lo que tenemos que hacer sería lo siguiente. Vámonos al icono donde dice Revit 2022.
Entonces, pero previamente vamos a hablar de la información que se ha mandado al Drive, ¿no? Hasta el momento, en la parte del Drive, justamente se ha mandado la siguiente información. Se ha mandado justamente lo que es cómo bajar el programa Revit, que es lo que se subió esta tarde. Si bien se ha mandado lo que es los archivos de Revit vía Drive, todo lo que eran los CDs, todo eso, pero también existe una página que también se especializa en lo que es el programa Revit, es decir, tú puedes bajar libremente sin pagar, justamente es downloading, y ahí justamente es el link, ¿no? Que está, lo que tiene que hacer es copiar, vamos a copiar y nos vamos al navegador, vale decir Google Chrome, y vamos a pegar justamente ahí, ¿no? Entonces ya nos muestra justamente el acceso a lo que es a la empresa, perdón, a lo que es al Revit, ¿no? Vale decir, ahí está justamente el Revit y todo lo que son, todo lo que es el bajar libremente, ¿no? Bajar Revit. Entonces puedes bajar todas las variables del Revit. Ahí está, ¿no? Es una forma más. Pasa que en realidad, si bien se ha entregado al Drive justamente toda esta información, pero sucede que es una información grande, ¿no? Y me comentaba que no hay algunos archivos, ¿no? Justamente por eso es un recurso más, justamente bajar justamente de esta página Downloading, el Revit, ¿no? Porque no solamente tiene Revit, ¿no? Tiene bastantes programas más, sí, y otros programas más. Claro, son programas piratas, ¿no? No son legales, pero lo puedes bajar, ¿no? Ahí dice, por ejemplo, bajar gratis, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, como hago en el uso, pues me voy a la opción, donde dice inglés, y busco, pongo la palabra en el buscador, Revit 2022, ¿no? Aprieto y ahí ya nos da justamente, ¿no? La respuesta, ¿no? O puedo poner de repente buscador, Revit 2022 español es español. Así lo manejan la página. A ver, buscaremos. Y ahí está, ¿no? La respuesta. Entonces ahí también puedes bajar, ¿no? Sí. ¿Y eso por qué? Porque esos programas no son profesionales, no son piratas. Entonces hay páginas como esta, Downloading, que te permite bajar. Entonces es un recurso más, ya les comento. El plan PRES sería de repente ir a una tienda que se dedica a instalar programas, ¿no? Que obviamente lo tienen, todos manejan Revit. Entonces eso también es un camino más. Entonces ahí está el link justamente de lo que es en el Drive, ¿no? También dentro de la información que se ha subido en la tarde, justamente es esta información, ¿no? Por ejemplo, familia Revit. Y lo que sucede es que el programa Revit trabaja con la siguiente forma, ¿no? Trabaja con las librerías Revit del 2022. En la primera clase dijimos que las librerías Revit 2022 nosotros podemos ir a la empresa Autodesk y te la regalan, ¿no? No tienes que pagar, simplemente tú dices, mira, tengo el programa Revit 2022, necesito las librerías y vas y te la bajas. Pero en nuestro caso, como ya la bajé, yo lo he subido a lo que es al Drive, ¿no? Entonces harían lo mismo, ¿no? Simplemente se baja esa información. Otros datos importantes, por ejemplo, tenemos lo que son las familias, ¿no? Vale decir, por ejemplo, de la fábrica de Vara, todo lo referente a las bombas, ¿no? Del válvula check también, válvula tipo bola, tanque elevado, medidor de agua, medidor de plantilla 2023, que eso también es para lo que es hacer redes de agua, pero nosotros lo vamos a hacer desde cero, ¿no? Porque hay una forma que yo al menos lo manejo, que es hacerlo desde cero y es muy, muy recomendable, ¿no? Entonces, también se va a ir complementando con algunas familias que usemos, ¿no? Entonces ahí justamente tenemos la parte de los sanitarios también. Todo lo que es familias, ¿no? Hay que descargar, son familias. También tenemos familias 2000, que también son una lista de familias, ¿no? Al menos esto a mí en su momento me lo donaron, ¿no? No es que me lo vendieron, sino en algún momento algún colega me lo donó. Entonces es la forma, ¿no? Hay que bajar las familias, ¿no? Y la librería también. ¿Cómo se tiene que instalar la librería? Una vez que lo descargas, tienes que decir clic derecho y ejecutar como administración. Fin. O sea, ¿qué va a hacer? Simplemente se va a vincular con el programa Revit. Reitero, una vez que tú bajes esta librería que está compresa con WinZip, lo bajas en el directorio CD, donde de tu preferencia, haces clic derecho y le dices ejecutar como administrador y listo. Ya automáticamente está programado para que se vincule con el Revit 2022, ¿no? En nuestro caso. Simplemente eso. Para lo que es el uso de lo que es las familias, ahora justamente lo vamos a ver.
Por decir, usar familias de bombas, usar familias de válvula check. Entonces, todo eso lo vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a empezar entonces a manejar el programa Revit. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos al icono del Revit en el escritorio y nos muestra así. Entonces, ¿qué es lo que muestra el Revit? Por ejemplo, muestra modelos, ¿no? Todos los modelos que se ha ido haciendo en el tiempo. Nuevo, abrir, nuevo, familia, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer sería abrir nuevo. Y ahí justamente nos sale el botón de proyecto nuevo. Vemos de la lista de opciones qué es lo que queremos hacer. Sucede que Revit va vinculado a todas las especialidades, ¿no? Arquitectura, estructura, mecánica, sistemas, eléctrica, fontanería. Pero en nuestro caso vamos a hacer de la forma genérica. Hay varias formas de resolver la parte de lo que es redes de agua, de incendio y de gas. Yo les voy a mostrar uno o dos caminos que se puede usar, que no desmerece, o sea, hay muchas formas de hacer, para muchos de repente es más fácil de la otra forma, para otros esta forma es mejor. Yo lo hago de esta forma porque yo me identifico, más que todo porque esta forma que yo les voy a mostrar se vincula plenamente con lo que es la parte de los muros, no tienes que hacer artificios, no pierdes información, todo está integrado en un solo archivo. Entonces, tiene sus ventajas. Entonces, bueno, vamos a aceptar y ¿qué es lo que sucede a continuación? Se genera todo lo referente a lo que es la vista en planta, ¿no? Sucede que el programa nos tiene que mostrar justamente de esa forma. Cuando está correctamente instalado nos muestra justamente las elevaciones, ¿no? Todas esas flechas. Entonces, un dato muy importante, siempre hay que generar el botón UN en el teclado, ¿no? Como dijimos, esta tabla periódica del Revit. Y buscamos justamente las unidades, ¿no? Vale decir, la distancia no puede ser en pies, no tiene que ser en metros, ¿no? En dos decimales podemos poner, sí, claro que sí. Ponemos, por ejemplo, la parte de la densidad en kilogramos, el ángulo, en grado, la pendiente y ya. Divisas. Bueno, la divisa en realidad más para referente a los costos, ¿no? Pues un momento de repente vale la pena configurar. Pero en nuestro caso, reitero, estamos trabajando con el sistema internacional, ¿no? Es decir, metros, ¿no? Todo está trabajando con esas unidades, ¿no? Entonces, le digo aceptar. Otro detalle importante, al menos vamos a ver un poquito. Siempre en el programa existe lo que se refiere al marco de trabajo, ¿no? Como hemos activado justamente con el botón, este de acá, ¿no? Una vez que se prende está el marco de trabajo. Pero, como es la primera clase del Revit, vamos a hablar justamente de todas las opciones. Primero en la parte superior tenemos la fila 1, ¿no? En la cual tenemos todo lo referente a abrir, guardar como, anterior, siguiente, impresora, que es para imprimir, el acotador o el medidor de distancias, cotas, ¿no? El corte, a texto, el 3D y todo lo que es la sección, ¿no? Esto idéntico a otros programas como el Archicad o el Sketch o el Vector, ¿no? Trabajan justamente con esta idea. Entonces, lo siguiente es ver justamente la paleta de archivos. Pero en la paleta de archivos, pues nuevamente, no todo lo que es Word, muy parecido a Excel, Word, ¿no? Abrir, nuevo, guardar, cómo exportar, importar. El exportar, claro, te permite llevar justamente a formato PDF, ¿no? Eso también es bastante recomendable. En arquitectura, bueno, apretar justamente la opción de arquitectura nos permite justamente tener todas esas opciones de arquitectura. Por ejemplo, muro, puerta, ventana, componente, pilar, ¿no? Eso nos puede servir en la parte de arquitectura, por ejemplo, si queremos hacer un tanque subterráneo, ¿no? Podría ser de hormigón, podemos usar eso. Cubierta, techo, suelo, sistema, muro, cortina también. Rampa, pues todo esto son herramientas para graficar justamente la parte formal, ¿no? También tenemos lo que es el texto, línea de modelo, habitación, separación, ¿no? Área. Entonces, también en la parte de estructura tenemos lo siguiente, ¿no? Viga, muro, pilar, zapata aislada, muro, losa, que también nos sirve, ¿no? También podemos hacer enferradura, es decir, todo lo que es la parte de reforzamiento mediante estructuras de concreto armado, es decir, refuerzo de acero corrugado, ¿no? Puede ser, es una ayuda más dentro del programa, ¿no? En acero también tiene lo que es corte, esquina, corte de contorno, entonces también te permite trabajar con ese tipo de especialidad, ¿no? Lo que nosotros nos interesa de repente es ya desde el botón sistemas, ¿no?
En sistemas va más a lo que vamos a hacer, vale decir conducto, marcador de posición, flexible terminal de aire, fabricación de piezas, pero el que vamos a usar en todo caso va a ser lo que es tuberías, ¿no? En su momento, bueno, también podemos usar de repente accesorios, codos, instalación de fontanería, rociadores. Pero en nuestro caso, ¿cómo vamos a trabajar? Si necesitamos algún equipamiento, lo vamos a importar la familia, ¿no es cierto? Es así como se tiene que trabajar. En insertar, el botón insertar, pues nos permite, por ejemplo, traer archivos EFC, importar, vincular CAD, vincular topografía. Sucede que, por ejemplo, muchas veces nos envían archivos AutoCAD, ¿no es cierto? Entonces, y claro, se supone que muchos colegas o de repente arquitectos todavía manejan el programa AutoCAD en 2 o 3D. Entonces necesitamos importar el programa al Revit. ¿Qué tenemos que hacer? Importar AutoCAD, ¿no? O CAD, ¿no? Eso también. Si necesitamos de repente importar un modelo Sketch en 3D, pues sí, importar IFC. Si tenemos coordenadas topográficas mediante estación total, modelo CSV, podemos importar con vincular topografía. Entonces es un programa bastante amplio, ¿no? Dentro de lo que es el, la lista de opciones, ¿no? Nube de puntos también podemos hacer, ¿no? Entonces, cargar imagen, cargar familia. También tenemos la opción de anotar. Y claro, en anotar nos permite todo lo que es la acotación, ¿no? El ángulo, diámetro, cota de elevación, cota pendiente, coordenadas, línea, región y todo lo referente al texto, ¿no? Entonces eso también es muy importante. En analizar tenemos todo lo referente a lo que es la parte de tabla de planificación y cantidades. Claro, en realidad el programa también dentro de las bondades y potencialidades que tiene te permite cuantificar, ¿no? De repente tienes codos, test, tuberías, entonces es una ayuda más para la parte de cómputos, ¿no? Y también podríamos hacer la parte de presupuesto, porque el precio unitario del producto, más allá del país donde te encuentres, va vinculado a lo que es, ¿no? El impuesto al valor agregado, impuesto a las transacciones, lo que es la parte del porcentaje de herramientas, todo eso. Y claro, este porcentaje, al menos el IVA en todos los países va variando, ¿no? No es lo mismo en Bolivia que en Estados Unidos o de repente que en Ecuador, Perú o Chile, ¿no? Entonces, claro, son factores que varían, pero algo que sí tenemos que tener de dato que vamos a tener del producto, un precio, ¿no? Un precio a la venta. Y eso podemos tenerlo, ¿no? Por cita en las ferreterías o almacenes, ¿no? Donde se va a hacer ese precio. Lo único que hay que hacer en todo caso es introducir ese precio y el programa automáticamente va a calcular el precio final, ¿no? Que es una ayuda más, no es un programa especializado, ¿no? De presupuesto. En presupuestos a nivel mundial, por ejemplo, existe, ¿no? La empresa CIPE que saca programas, el Arquímedes, si mal no recuerdo, para la parte de presupuestos, ¿no? Luego existe el CUAR, el Presco, en el Perú también existe un programa para presupuestos especializados, ¿no? Entonces, de la misma forma en Ecuador, entonces eso también ver más propio, ¿no? La configuración, ¿no? Sí. Entonces, la parte de masa y emplazamiento también va vinculada a todo lo que es la parte de los componentes, ¿no? Que eso va más a la parte formal, ¿no? Colaborar, vista, gestionar, ¿no? Restaurar. Nosotros, reitero, vamos a empezar justamente a hacer en lo que se refiere a sistemas y tubería. Entonces, el programa ya va por una lista de diámetros, ¿no? Que va trabajando 150, 400, ¿no? Ayer, si mal no recuerdo, que decíamos en el programa PIPE, ¿no? Que tenemos un diámetro de cuánto? De 2.5, ¿no? En las montantes, ¿no? Que si bien en la parte del NFPA nos decía para bombas tenía que tener mínimamente un diámetro de succión e impulsión de 2, pero en la corrida dijimos que, bueno, con 2 es un punto de partida bueno, pero lamentablemente no llegamos a una buena presión de salida. Por tanto, existe la opción de subir los diámetros para poder mejorar las presiones, ¿no? Y en nuestro caso, pues hemos dicho con 2.5 casi estamos en lo perfecto. Por tanto, vamos a dejar ese valor, ¿no? Porque cumplimos ya las presiones. En nuestro caso, pues eso es lo que vamos a hacer en el programa Revit. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, vamos a ir al programa Revit y primero tener presente lo siguiente. Vamos a ir justamente a sistemas y vamos a ir a tubería. Entonces, por defecto se llama tuberías, tubos de tubería, por defecto. Entonces, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, vamos a poner la altura cero nomás, ¿no? Porque estamos empezando recién. Vamos a poner nuevamente una tubería. Esto es una forma de mostrar cómo se tiene que manipular el programa, ¿no? Entonces, en la parte, reitero, en la fila 1, 2, 3, 4,
modificar, colocar tubería, existe lo que es los diámetros, ¿no? Y dijimos ayer que tenemos un diámetro de 2.5. Transformando a milímetros, ¿cuánto sería? A ver, 2.5 por 25. Sería alrededor de 63, ¿no? El más cercano sería este. ¿Qué tengo que hacer? Introducir, ¿no? Escape para salir. Esto lo voy a borrar, esto está demasiado grande. Siguiente, nuevamente estamos haciendo algunos ejercicios de manipuleo del programa. Nuevamente me voy a sistemas, voy a tubería y escape, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Voy a seleccionar justamente la tubería, ¿no? Por ejemplo, una vez que selecciono con el ratón, me dice que esa tubería tiene 2.5 de pulgadas y tiene una elevación del piso 00. ¿Cómo podemos verificar justamente esto? Pues nos vamos a las elevaciones, ¿no? Y ir a la vista de alzado. Ahí está. Pasa que en realidad nos muestra el alámbrico, ¿no? Si bien está la tubería, pero está como sistema unidimensional, como una línea. Podemos mejorar esto con esta opción, vista alta y modo de realista. Es decir, nos va a mostrar mucho más parecido a la realidad, ¿no? ¿Qué ocasiona? De repente muchos de nuestros ingenieros o cursantes tal vez tienen una computadora, por decirte una computadora i7 o i5 o i3 y resulta que lo calienta mucho el equipo. Entonces, en casos de que tu computadora no tenga buena tarjeta de video o de repente no tenga mucha memoria, ¿no? Tendrías que trabajar con alámbrico, ¿no? Cosa de que no lo sobreestreses a tu máquina, ¿no? Si lo sobreestresas podrías quemar la placa, ¿no? Entonces, esa es esa opción para las personas que de repente no tienen una última computadora y es de repente muy antigua. Se puede hacer de esa forma. En nuestro caso, pues lo vamos a usar con todas las potencialidades. Entonces, vamos a ver también vistas, ¿no? Al menos cuando trabajas con el programa Revit, vale la pena hacer Windows 2 en el teclado, ¿no? A ver, vamos a ir a planos, en planta. ¿Y eso por qué? Porque al hacer Windows 2, justamente nos permite ver planos en planta, corte y en 3D. O sea, es una maravilla, ¿no? Por ejemplo, si yo de repente lo borro una tubería, la vertical, en tiempo real a ver, se va a actualizar, ¿no? Vale decir en 3D, 2D y en elevación, ¿no? Es muy, muy interesante el programa Revit, ¿no? Es decir, estamos trabajando en el espacio y rápidamente se actualiza. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros trabajamos así como nos mandan lo que es la parte de las librerías, de lo que es el Revit? Por ejemplo, si yo quiero generar un codo acá, no se va a poder. Si bien existe esta herramienta en la parte superior, ¿no? Selecciono la herramienta de edición justamente de las tuberías, donde nos dice recortar, extender. Sucede que la unión te dice, no se encuentra una solución de enrutamiento, ¿no? Entonces, ¿y eso es por qué? Porque no tiene justamente la herramienta de codos, T's, coples, cuplas, todas esas reducciones, ampliaciones. Pues justamente eso vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer de la siguiente forma, ¿no? Reitero, esta información de lo que es las familias se ha compartido el Drive. Para las personas que recién han llegado, justamente dentro de lo que es el Drive, en lo que se refiere al curso de bombas, está justamente familias. Y en familias, hoy día en la tarde justamente se ha compartido algunas familias de lo que se refiere, a ver, vamos a ver, sanitarios, ¿no? Lo que se refiere a familias 2D, familias 2000. Entonces es abundante la información, ¿no? De todos modos, todo lo que se refiere a las familias lo vamos a ver nuevamente conmigo, ¿no? Sí, ya. O se los va a volver a compartir, no hay ningún problema. Pero reitero, al menos donde el botón donde dice en el curso, eh, en la parte de familias, esa sí tienen que bajar, es abundante información, ¿no? De todo lo que es familias, ¿no? También dijimos que tienen que instalar lo que es la librería Revit, porque, reitero, para las personas que se han llegado, esta versión de Revit 2022 justamente va de la mano con lo que es las librerías Revit.
Entonces, una vez que tú descomprimes esta librería Revit 2022, que es un obsequio de la empresa Autodesk, no se paga nada, pero yo ya lo he bajado para que no vayan a la empresa Autodesk a bajar nuevamente. Simplemente es un obsequio de ellos de la librería Revit 2022. Entonces, una vez descompreso, haces clic derecho y ejecutar como administrador. Fin. Ya se ven, pues ya automáticamente se va a encargar de vincularse con el Revit que tenemos, ¿no? En este caso un Revit pirata. Igual, se va a vincular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el curso? Simplemente vamos a aprovechar todas las familias que tengamos para generar todo lo que es el proyecto. ¿Y eso con qué objetivo? De acercarnos más a la realidad, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a empezar a habilitar todo lo que son los codos, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacer? Selecciono el elemento y le digo editar y duplicar. ¿Por qué hacemos duplicar? Porque si yo manipuleo el original, tipos de tubería por defecto, podría suceder que al momento de hacer alguna modificación, cambio, criterio mío, lo arruine el archivo. Y nada sería eso, ¿no? Lo ha arruinado el original. Entonces tendría que volver a reinstalar el programa Revit, ir a buscar a alguien que me lo instale, es un tiempo, ¿no? Entonces justamente para evitar eso se hace la opción donde dice duplicar, porque como es un duplicado, no importa, ¿no? Al final lo arruino, de repente manipulado mal algo, ni modo, puedo decir es un duple, pues lo borro, no pasa nada. En cambio, si tú tocas los originales, existe la posibilidad de que lo arruines y ya no vas a tener la opción de volver a generarlo, ¿no? Muchas veces eso lo daña el archivo, entonces no queda más que generar una nueva instalación de red. Entonces, reitero, vamos a recapitular. Siempre tienes que duplicar. ¿No? Aquí existe el botón duplicar. En nuestro caso lo vamos a llamar el nombre, que se refiere a redes de tubería, llama 40. Che 40. Tubería SC 40. Es un nombre que no estoy poniendo para la red, la parte de red. Entonces, dentro de lo que es la tubería que estamos declarando el tub, Che 40 existe todo lo que es referente a cargar familia. ¿Y qué sucede? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque resulta que ahorita, si yo le digo, por ejemplo, mostrar el tipo de unión que va a ser los codos, ya sea soldado, enroscado, con termofusión, no me permite porque está vacío, ¿no? No hay esa información. Entonces tenemos que buscar justamente esas familias. ¿Cómo podría ser? Es un camino, existe, bueno, varios caminos, pero lo que vamos a hacer sería lo siguiente, perdón, dentro de lo que es el curso justamente, vamos a entrar a arquitectura, eh, a ver, vamos a entrar, a ver, no, no es este, es, sí, exactamente, vamos a la carpeta que se llama curso de bomba, y aquí justamente tuberías y uniones de tubería, ¿no? Entonces, vamos a ver en el drive, de repente para las personas que tuberías y uniones de tubería, tendría que haber, porque yo lo subí hoy día, en la tarde. Aquí está, tuberías y uniones de tubería, ¿no? Reitero, esta información se ha subido en la tarde al drive, es decir, esta familia. Entonces, como yo ya lo tengo en mi computadora, no voy a descargar del drive, ¿no? Porque imagínense, mi computadora se va a llenar de información. Yo ya lo tengo en mi computadora. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Vamos al Revit y busco PVC genérico. Entonces, me permite generar justamente esa unión tan deseada, lo que es codos, tests, ampliaciones, reducciones, cuplas, todo eso. Entonces, es un recurso más. Entonces, le puedo decir, pues bien, abrir, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué está haciendo, no? De la fuente que era el Revit 2016, lo está llevando al Revit 2022. Entonces, eso también ver, porque esas familias tienen varios años atrás, ¿no? No es que hoy día lo han creado, ¿no? Tiene pues un tiempo ya bastante largo. Vale la pena en todo caso aclarar
que lo que estamos introduciendo de repente es justamente el acero serie 40, ¿no? El carbono. Y claro, estamos hablando de la tubería TUBS SC40, porque dijimos que el original no lo voy a tocar, ¿no? A veces, muchas veces por hurgar lo puedo arruinar. Mejor siempre una copia. Al final es una copia, pues si pasa algo, lo borramos, no pasa naranjas. Entonces, lo que puedo hacer, por ejemplo, en el codo busco justamente ya lo que nos va a permitir generar ese tipo de representación dentro de lo que es el programa, ¿no? Entonces, eso es la estrategia o el artificio, ¿no? Buscamos y activamos justamente todo lo referente a las propiedades, ¿no? Si no hacemos de esta forma, pues no va a poder generar esas uniones porque el programa en realidad no tiene esa potencialidad, ¿no? Nosotros tenemos que dar modos para que pueda de alguna forma generar todo ese tipo de uniones, ¿no? Entonces, es por eso. Reitero, estamos hablando con la tubería CH40 que hemos creado, ¿no? No estoy tocando la original, porque imagínense, lo puedo dañar el archivo y no vale la pena. Entonces ya tenemos justamente nuestra tubería CH40, no es la que hemos creado. Vamos a empezar de repente a manipular. A ver, vamos a generar una tubería, sistemas, tubería. Y ya por defecto el programa nos da la cota, ¿no? Que es 00. Es que se mantiene, una vez que tú defines una cota, el programa intuye que esa cota se va a mantener, salvo que tú como ingeniero, proyectista digas no. Ah, ya, vamos a revisar eso un poquito. Editar, vamos a ver eso un ratito. ¿Dónde está? Me consulta, ¿no? ¿Por qué tendría que decir PVC, no es cierto? Algo así. Entonces vamos a ver un poquito eso. Ah, vamos a etiquetar esto. Esta es la tubería de editar. Bueno, en realidad nosotros estamos por poner este tipo de acero, al menos el que te dice esquema. Ah, ya, tú me preguntas por qué dice PVC. Vamos a ver la familia, a ver la fuente. Sí, correcto, es lo que tú mencionas, ¿no? Es el donante de la familia, pues lo ha llamado como PVC-SC40, ¿no? Daría a entender que tiene los dos, ¿no? Tanto como es tubería PVC como tubería esquema 40, ¿no? Sí, la verdad, el creador de este tipo de familias lo ha decidido llamar así. Daría a entender lo que mencionas, ¿no? Que está trabajando tanto como PVC y como esquema 40, ¿no? Sí, sucede que en realidad eh, las otras familias también tienen esa misma nomenclatura, ¿no? Pero yo lo veo al menos de una forma más amplia, ¿no? ¿En qué sentido? Que esto es más una ayuda para computar y hacer mucho más rápido el trabajo, ¿no? Entonces no es tanto ¿sí? Cumplir a cabalidad todos los puntos y comas, ¿no? De lo que es la especificación de lo que es el material, ¿no? Se sobreentiende que eso nosotros internamente, incluso ya en el documento, ¿no? De especificaciones técnicas ya podremos aclarar ese detallito. Pero claro, tienes razón, más dentro de la mención que nos mencionaste, que por qué dice PVC y CH40. O sea, daría a entender que estamos hablando de tubería rosca. Y claro, muchos ingenieros dirán, pero imagínense en un incendio poner una tubería de plástico, no va a dar. Sí, sí se entiende, desde luego, viéndole desde ese punto de vista, sí es válido esa observación. Sí. Entonces, reitero, acá vamos a introducir pues, la tubería pues, verde 65. Nuevamente aquí, nuevamente la tubería, pero esta que sea de 65 o 2.5 pulgadas. Podemos hacer lo siguiente, vamos a hacer una operación de repente de intersección, ¿no? Tengo el punto y el origen. Es que se ha generado, ¿no? Si vemos, por ejemplo, se generó el codo, algo maravilloso, ¿no? Vamos a cerrar de repente esta ventana que está acá. A ver, el norte, ¿no? Es que se está llenando de información nuestra pantalla y bueno, ¿qué ha sucedido en 3D? Miren, se ha generado este hermoso codo, ¿no? Es una belleza, ¿no? Es una forma más de hacer. Existen varios caminos. Por ejemplo, el otro camino que hacen muchos ingenieros, se genera una familia
creada definitivamente para hacer este tipo de uniones. Pero lo lamentable es que dependes exclusivamente de esa familia. En este caso, lo bueno, y menos reitero, de hacer de esta forma es que todo se va a generar en un solo archivo, ¿no? Todo, incluso en el mismo plano, ¿no? Entonces no necesitas de repente ir y mezclar. Si yo, por ejemplo, hago la temática de gas, en este mismo plano se va a hacer. Hago la temática de electricidad en este mismo plano. Hago la temática de lo que es aguas en este mismo plano. Hago la temática de calefacción en este mismo plano. Entonces, es bastante interesante porque vas a llevar toda la información en este mismo plano. Entonces, es más complejo hacer de la otra forma, porque muchas veces no reconocen los muros, muchas veces tú ya tienes un proyecto hecho dentro del Revit de arquitectura, pero cuando haces de la otra forma, con familias ya definidas y plantillas, muchas veces se distorsiona. Al menos de esta forma es irse a lo seguro, ¿no? Es irse a lo seguro, tiene sus ventajas, ¿no? Bueno, en todo caso, lo que tenemos que hacer a continuación sería lo siguiente. Vamos a hacer justamente toda esta gráfica, ¿no? Es decir, todo lo referente al tanque, la luz, la montante, todo eso. Que claro, ya lo tenemos guardado justamente en nuestro archivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el Revit, por ejemplo? Vamos a ir a la parte derecha y vamos a hablar de lo que es, a ver, escape, las elevaciones, ir a la vista, ¿no? Ir a la vista de esa. Entonces, puedo generar un copy, ¿no? De este eje, del eje 1. Hago y digo ir y crear similar, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque pues nuestra cimentación podría tener una altura de 3 metros, ¿no? Pero esto es mucho, lo vamos a modificar. Dijimos que el tanque tiene que tener 2 metros de altura, ¿no? Imagínense 3. Ya no va por la cuestión de la cavitación. El siguiente, por ejemplo, es el nivel 1, ¿no? Pero podemos crear uno, crear similar, ¿no? ¿Dónde está crear similar? Y podemos empezar desde la izquierda a la derecha, ¿no? El plan, reitero, es igualar a lo que estamos haciendo con el programa PIPE. Tenemos el nivel 0 o el 1, 2, 3, 4, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos al programa Revit. Tengo 1, 2, 3, 4. 1, no me falta 1 porque es el menos 1, ¿no? Entonces uno más. Ahí está. ¿Qué nos dicen los del PIPE, ¿no? Los del PIPE nos dicen el primer tramo tiene 1.70, pues a esa altura vamos a poner. Es decir, acá en texto 1.70. ¿Qué nos dicen los del PIPE? Pues nos dice acá esta distancia es de 2.20. Es decir, para lo que es la salida de lo que es la conexión hacia el gabinete, ¿no? Entonces, a ver, reitero, sería 2.2 más 1.7. Agarro mi calculadora, a ver, 1.7 más 2.2, 3.9. Pasa que en realidad en el programa Revit tienes que poner la cota total, ¿no? Entonces este valor tiene que ser 3.9, ¿no? Ahí está. El siguiente, pues yendo al programa, va a ser 6.1, ¿no? Voy al Revit y en edición pongo 6.1, ¿no? Ahí está. Pues ya se ve bonito, ¿no? Todo ya está bien ordenado, ¿no? Ya el nombre es decisión a cada uno. De repente uno pondrá nivel 1, planta baja, primer, segundo, conexión 1, 2. Yo lo estoy dejando por defecto. Porque al final lo que me interesa es el valor en cuota, ¿no? Eso es lo que me interesa. Entonces lo que tengo que hacer a continuación sería ir a mi planta baja, ¿no? Ah, bueno, aquí hay un detalle que también tengo que ver. Sucede que existe el nivel de 3 que es menos 3. Muy importante, eso me voy a anotar. Menos 3 es nivel menos 3, porque después son 1, 2, sí, el menos 3, nivel 3, tiene una cota de menos 2, muy importante. Entonces me voy al nivel 3, ¿no? Voy a generar lo que se refiere a arquitectura muro. Entonces el muro me dice por defecto que viene dentro de la librería Revit 2022, pues con este tipo de anchos. Un ladrillo, ¿cuánto tiene de ancho? Con bote, 10 centímetros, ¿no? El espesor 5 y la luz, 20.
podemos trabajar, este es un valor cercano a lo que hacemos en el medio. Podemos decir, nuestro tanque pues va a tener una altura de ¿cuánto? 2 metros, ¿no? Nos dice. Por defecto el programa Revit ya va definiendo lo que es el tanque, ¿no? De 2 metros, ¿no? Entonces, a ver, intentaremos poner que tenga pues una luz, a ver esta que va a tener una luz. Bueno, que tenga una luz de, a ver, de 4 en Y, que tenga una luz de 4 o de 3 y lo cerramos, ¿no? Escape. ¿Qué ha sucedido? Pues vamos a la vista 3D, ¿no? Se ha generado este tanque, ¿no? Queremos ver de repente un corte, podemos hacer, o de repente una elevación, ¿no? O mover. Si de repente quiero mover o ver la elevación, me voy al, a la vista y ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues si es del valor 0,0, pues resulta que el tanque se está excavando en el suelo, por tanto tenemos que generar una excavación de 2 metros, ¿no? Vayamos nuevamente al nivel 1. Vamos a borrar estas tuberías que ya no las necesito. Al ver el nivel -3, vale la pena, al menos cuando hablamos de niveles, generar también ayudas de referencia para decir los cortes, ¿no? O los seccionadores. Yo siempre, al menos siempre me ayudo los cortes, ¿no? ¿Por qué? Porque esos cortes van a estar presentes tanto en lo que es el nivel 1 y 2. Entonces ya tengo una idea global de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer en todo caso es poner nuevamente la tubería, ¿no? Sistemas, y voy a la tubería, busco en el menú justamente el 2.5, ¿no? Y la elevación, pues que sea de 0. ¿Qué nos dice el programa Pipa? Pues nos dice que esta luz es de 10, ¿no? Pues justamente eso es lo que vamos a hacer. La luz, y podemos aplicar en el teclado, ¿no? O de repente 10 metros. Ahí está, ¿no? Y en Z podemos modificar la altura. Podemos poner el total, ¿no? Pasa que en realidad en el programa PIPE nos dice 6.1. Entonces, iremos a esa idea, ¿no? Voy al total, modifico la cota y digo que sea 6.1 el total, ¿no? Ahí. ¿Qué ha sucedido? Pues vamos al 3D, ¿no? Guardar el proyecto. Vamos a guardar el proyecto muchas veces. Pasa que a veces el programa se vuelve tan pesado que es mejor guardar el proyecto por si acaso, ¿no? Para no tener que volver a hacer de nuevo. Nos vamos a ir a buscamos el curso que es bombas, sí, curso de bombas y eh, no, no es este, es a ver, ejemplos, ¿ya? Ya se lo pondré ejemplo 3, ¿no? Ya, entonces, ¿qué ha sucedido? Pues primero ya tenemos la montante, ¿no? Ya tenemos, ¿no? Esta podemos de repente, a ver, vamos a intentar modificar la posición con... No, no me permite. Lo que voy a hacer en todo caso es borrar este. O de repente poner el diámetro, ¿no? ¿Qué sucedía en el programa? Eh, dijimos en el programa PIPE que esta distancia es de 1.5, ¿no? Perdón, el diámetro, ¿no? Entonces vamos a ir justamente al valor. 1.5 en milímetros, ¿cuánto es? 40, 38, ¿no? Entonces, dentro de la lista de opciones busco ese diámetro, ¿no? De 40, 38. Entonces, ¿qué se ha generado? Se ha generado una reducción. Y el programa es tan maravilloso que, miren, está generando justamente esa reducción. Es una maravilla, ¿no? Entonces, el programa es bastante bueno. Entonces, ahora vamos a introducir justamente la bomba. Vamos a lo que es la planta. Ahí está la planta, ¿no? Entonces, la posición de la bomba, según el programa PIPE, nos dice, ¿no? Casi, casi está la salida de la bomba, ¿no? Perdón, la salida del tanque. Entonces, podemos hacer una buena aproximación de la siguiente forma. A ver, la bomba tendría que estar aproximadamente por acá. Pero también podemos mover nuestro tanque, ¿no? De repente nuestro tanque, un poquito más, lo puedo desplazar, ¿no? Cosa de aproximarnos más a la realidad, ¿no? Entonces ya. Entonces voy justamente en la parte de nivel 1
a generar justamente la bomba. ¿Cómo voy a ir a insertar familias, cargar familias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, reitero, todas esas familias, para las personas que decían de repente han llegado tarde, todo está en el Drive, ¿no? Justamente donde dice, en el curso, justamente donde dice familias, ¿no? Y las librerías. Entonces, es abundante información, realmente es harta, pero lo tienen, ¿no? Entonces, y si alguna cosa de repente por X motivo no le he mandado, lo mandamos después, no hay problema. Pero, reitero, está en el Drive. Entonces, vamos justamente ahora al programa Revit. Vamos a buscar justamente la parte de las familias, ¿no? Vamos y buscamos arquitectura. Aquí dice librería. No, no es este. No es este. Entonces aquí, por ejemplo, en sanitaria existe lo que se refiere a bomba de agua. Y claro, existe una lista de bombas, ¿no? Bastante grande, pero podemos trabajar con este, se ve bastante interesante. Entonces, ¿qué está haciendo? Está importando en esa familia de Revit 2015 al Revit 2022. Siempre, siempre así se trabaja. Más allá de que estés en el Brasil, Estados Unidos o España o Ecuador, siempre, siempre tienes que buscar familias, ¿no? Y familias de donde, de tu entorno. Por decirte, en el Brasil tienen sus propias familias que sus fábricas les dan, ¿no es cierto? Por, por ejemplo, tenemos lo que es Astra. Astra del Brasil se encarga de hacer todo lo referente a los accesorios sanitarios. Por tanto, tienen sus empresas que generan sus librerías del Brasil, ¿no es cierto? En portugués, todo eso. ¿Qué sucede al menos en el Perú? En el Perú se tiene PAPCO, ¿no? Que genera también todo lo que es la parte de tuberías, vale decir, para sanitario, agua, ¿no? Y de repente debe haber empresas que hacen también para lo que es redes de gas, ¿no? En México también existe lo que se refiere Nacobre, que hace la parte de tuberías para, para gas, ¿no? En todo caso, ver, la Tigre también tendría que tener, entonces Tigre están en muchos países, entonces ver de repente las que más están en el medio, ¿no? Es decir, en sus países. Entonces, en nuestro caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente, una vez que tenemos en planta, vamos a ir a arquitectura y vamos a buscar componente. Entonces, ya de entrada nos muestran, ¿no? La bomba. Entonces, podemos introducir esta bomba. Existe el espaciador para girar la posición de la bomba, ¿no? En la posición que queramos. Lamentablemente, dentro de lo que es el menú, no nos muestra esta bomba de 7.5 HP, ¿no? Si recordamos el programa Revit que nos decía esta bomba tenía 7.5 HP o 5.5 HP. Claro, ese es el mundo ideal. Salvo que de repente, si tú quieres tanta precisión de tener exactamente esto, tendrías que ir a la fábrica Pedrollo y decirles, miren, yo tengo el modelo CP750, por decir, que tiene el 7.5 HP, es un diámetro de sección de impulsión de 2, y denme lo que es la familia para el Revit. Podría suceder, hay casos que sí, justo te dan el clavo y tienes justamente el equipo. Pero en nuestro caso no es tan así. Sucede que el donante nos ha dado justamente pues una bomba genérica, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a tratar de aceptar esa ayuda del donante. Entonces, vamos a introducir, a ver, en 3D, sí, podemos introducir por acá, escape. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? También vamos a ver el corte, ¿no? Ir a la vista. ¿Qué ha sucedido? Vamos a ver la lista y alta definición. ¿Ver? Escape, la lista, alta definición. Ya. ¿Ver? Planta baja. Lo que podríamos hacer es lo siguiente. Yo al menos parto de esto, ¿no? Podríamos alinear, ¿no? A ver, vamos a seleccionar este elemento y le digo alinear. Escape, vamos a ver, ir a la vista.
o realista, alto. Entonces podemos ir al botón derecho y aplicar plantillas de vista. O de repente, opciones de vista, ¿no? Hay dos caminos, ¿no? Podemos ir a aplicar. No, este no me va a servir, vamos a ir a cancelar. A ver, vamos a ver en propiedades de la vista, ¿no? Ya, pero necesito para alzados. Sección, ya, aceptar. Entonces la otra opción sería ir a alzado, que sería sección 2, ¿no? Sección, alzados. Y vamos a ir a aplicar propiedades de plantilla. Modelo, notación, importación, aceptar. Bueno, ya ha ayudado, ¿no? Esos son los recursos, ¿no? Para un poquito ayudarnos en la graficación, ¿no? Darse modos, ¿no? Darse modos. Yo he tenido que aplicar el recurso de sección y justamente aplicar todo lo que se refiere a mostrar justamente en alto, ¿no? En alta definición, ¿no? Hay que darse modos, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer sería lo siguiente. Lo voy a cortar. A ver, la posición del tanque, perdón, de la bomba está buena, pero yo necesito que esté en un lugar estable, no, no al borde del muro. Voy a mover un poquito más hasta por ahí. ¿Qué va a suceder? A ver, va a succionar, va a impulsar el agua. Podemos mejorar el marco de trabajo, ¿no? Porque al final el que lo va a revisar va a querer ver todo. Hasta ahí, ¿no? Justamente el marco de trabajo lo podemos extender, acotar a nuestro criterio. ¿Y eso por qué? Si lo hago muy grande, pues voy a botar harta hoja, ¿no? Y hoy en día las hojas son carísimas, ¿no? Ya el mundo se está quedando sin hojas. Entonces, con eso puedo ahorrar algo de plata en la cuestión eh, del manipuleo, ¿no? Bueno, ya. Entonces, ¿cómo va a suceder la situación? A ver, tengo la bomba. Tenemos que generar. Primero haremos el tramo de succión. A ver, vamos a aplicar una tubería, sistemas, tubería. Si bien el fondo es de 2, dijimos que tiene que ser hasta 1,70, ¿no? Porque tiene que haber una altura de lodos, ¿no? No puedo poner la criba justo ahí en la parte de la base, ¿no? Porque imagínense, va a succionar mucho, mucho barro. Entonces, selecciono el elemento y le digo, pues, interceptar esto con esto. Ahí está, ¿no? Ya generado la criba, el codo y todo lo que es el tramo de succión, ¿no? Lo que tendría que hacer acá es generar un corte. Existe una herramienta acá que se llama el cortador, ¿no? Puedo agarrar por acá y por acá. Escape, selecciono este trozo y lo voy a borrar, ¿no? Suprimir. Lo que puedo hacer a continuación es mover la bomba un poquito. Voy a alinear justamente la bomba. Pero, a ver, tengo aquí de repente el piso, ¿no? Es la losa que está allá, pero necesito impulsar. Entonces, me va a ayudar, pero no mucho. Puedo hacer de repente por construcción lo siguiente, no puedo mover un poquito más arriba, la parte de la tubería.
hasta ahí, ¿no? Por construcción, ¿no? Porque sucede que tenemos un tramo de succión, impulsión, ¿no es cierto? Es lo que tenemos que hacer. Voy a alinear ahora justamente lo que es el tramo de la bomba, ¿no? Vale decir, voy a alinear esto con esto. Escape. Puedo extender un poquito la tubería. Escape. Ok, ¿no? Entonces también puedo generar una nueva tubería, ¿no? Reitero, la estrategia al menos que yo la manejo sería lo siguiente. Yo siempre genero lo que son los cortes, ¿no? Y estos cortes, a propósito, yo lo alineo con el eje de la tubería. Y eso porque para tener un mismo plano de trabajo, ¿no? No me costaba nada a mí generar de repente un corte en este lado. Voy a generar excentricidad. Podría funcionar, pero estamos yendo a lo seguro, ¿no? Es decir, estoy generando un mismo plano en el plano de corte versus lo que es el eje de lo que es la tubería. Entonces eso también va a ayudar. Entonces, nuevamente me voy a la herramienta abrir, ir a la vista de la sección. Puedo aplicar aquí justamente una tubería. Dijimos que es de 2.5, ¿no? Es decir, de 65 milímetros. Entonces, de repente por acá, escape. O puedo hacer lo siguiente, a ver. Y ahora sí puedo generar la unión, ¿no? Y existe una cupla, pero no. Voy a hacer justamente, elaborar la unión, ¿no? Vale decir, el codo. Ahí está. Y claro, en 3D se ve bonito, ¿no? Tengo la base, tengo lo que es la bomba que está succionando y está impulsando, ¿no? Es una maravilla. Programa. Entonces, también tengo la reducción. ¿Qué más puedo hacer? Vamos a ver justamente los planos en planta, bueno, en corte. Vamos a aplicar algún texto, ¿no? Anotar, texto. Pongo, ¿no? Tanque, cisterna, H igual a 2.00 metros, ¿no? Vamos a aplicar de repente la anotación. Pues la anotación, ¿cómo podríamos hacer? A ver, me aguarda un rato. La anotación podría ser de la siguiente forma. A ver, vamos a ir a insertar, eh, insertar, cargar familia. Oh, perdón, vamos a ir a cargar familia y vamos a ir a anotador. Entonces vamos a ir disco E, disco E, no, disco D, cursos de bombas. Bueno, tendría que ser esta, a ver, Revit Gas, el anotador, ¿no? Familia, 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 familia. Diámetro, planilla. El anotador tendríamos que aplicar lo siguiente. A ver, ahorita vamos a ver eso. Diámetros comerciales, ejemplo. Voy a, tengo por acá a ver una familia que necesita disco de pura. Oh, lo tengo por acá. A ver, disco E. um, cursos por internet. Voy a buscar justamente Revit. Revit, Revit, Revit. Sí, justamente es este. Este es. Lo voy a copiar. También tendría que estar en el Drive. De todos modos, si no está, yo lo voy a mandar nuevamente. Pero tendría que estar. Entonces, lo que estoy haciendo, estoy copiando la familia del etiquetador. Entonces, voy al curso, voy a lo que es de redes bombas.
voy a copiar justamente familias, familias. Voy a poner familias de etiquetado. Etiquetado. Listo, pegamos, ahí está. Ok, ya. Entonces vamos a hacer en el Revit lo siguiente. Vamos a ir al Revit. Voy a buscar justamente la ubicación. Arquitectura, no es esta. Aquí está. Voy a bombas, correr bombas, Revit. Ya. Y dijimos que se llama familia de etiquetado, ¿no? Bueno, este no es. Familias. Etiqueta de agua. Podría servir este. A ver, estoy abriendo eso. Que también les comento que en el Drive está. En el Drive está. A ver, vamos a ir al Drive de repente. Familias. Este, ¿no? Este. A ver, vamos a ir al archivo. Se llama clase y planilla. ¿No? Planilla. No. A ver. A ver, vamos al programa. Revit. Entonces, ¿qué hay? Una vez que hemos insertado, vamos a anotar. Buscar. Entonces, por ejemplo, acá me dice es 2.5 y la luz es de 8.5, ¿no? De repente este trámite, quiero ver la distancia, ahí está. La altura de sección, ahí está. Entonces, si quiero de repente trabajar en el 3D, hay que hacer lo siguiente. Lo voy a grabar por si acaso el archivo, muchas veces se puede colgar el programa. Entonces, ¿cómo hay que hacer justamente la parte del 3D? Para hacer parte del 3D tienes que ir y bloquear en la parte inferior, en la fila última, en la parte izquierda, en la esquina, existe lo que es el icono de una casita, ¿no? Vista 3D bloqueado. Sucede que tienes que bloquear. Entonces vamos a decir 3D montante, montante, ¿no? Estoy poniendo 3D montante. Ese es el nombre que se ha creado en la parte derecha del navegador, ¿no? Voy y ya puedo empezar a etiquetar, ¿no? A ver, vamos a ir. Me aproximo, ¿no? Ahí. Doble clic y automáticamente el programa está etiquetando y está dando las luces, ¿no? ¿Qué más puedo hacer en el mundo del Revit? Pues puedo de repente darle escala. Actualmente en este tipo de proyectos escala 1 a 100 también es una buena opción, ¿no? Podemos generar escala. Reitero, para hacer el 3D, justamente tienes que hacer lo siguiente. Tienes que bloquear justamente lo que es el 3D y crear justamente el 3D Mont, que es justamente lo que estamos haciendo, ¿no? El programa, la verdad, es muy preciso. Este tipo de consideración de quiebra no lo podríamos haber hecho en el programa PIPE, ¿no? El programa PIPE, si bien lo hace, pero es más un programa de análisis de cálculo, ¿no? Es poderoso el programa PIPE, pero lamentablemente no tiene esa calidad de mostrar en 3D justamente todo lo que es el proyecto, ¿no? Entonces, vamos a y continuar poniendo lo que se refiere a las válvulas tipo compuerta y las válvulas tipo check. Vamos entonces a las familias, tenemos que apoyarnos en familias, entonces vamos a ir, escape, insertar, cargar familia. Entonces, dentro de las familias que también necesitamos, vamos a ir nuevamente a... Y yo les comento modo de anécdota, ¿no? Cuando hago, por ejemplo, en mi caso, la parte de redes de gas, calderos, todo lo que es calefones, termotanques, hay un universo de familias impresionantes, ¿no? Vale decir, desde lo que es MyGas del Brasil, PLP, lo que es la parte de Saladillo, las tuberías de cobre, obviamente,
y hay un montón de opciones, ¿no? O sea, hay un montón de familias. De la misma forma, fábricas, ¿no? Cuando hablamos de la temática de sanitaria, de la misma forma, hay un montón de familias y fábricas. O sea, las familias pueden ser infinitas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la parte de incendios, de la misma forma. Cuando hablamos de la parte eléctrica, igual. O sea, muchas veces, y lo que sucede también en algún momento en el tiempo a mí me pasó, ¿no? Cuando empezamos a manejar el programa, lo primero que te impresiona es la cantidad de opciones de familias que tienes, ¿no? Es como si tuvieses las fábricas en tus manos, ¿no? En el mundo no hay una fábrica, hay cientos, miles. Entonces, el universo de posibilidades es impresionante. Entonces, es normal, al menos cuando ustedes manejan el programa Revit, se van a dar cuenta que hay tantas familias, es impresionante, ¿no? Entonces, obviamente en la computadora no va a entrar tantas, no tenemos que seleccionar las más importantes, ¿no? Porque imagínate todo tu computadora, por más teras que tengas, lo va a llenar. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a introducir justamente lo que es la parte del check, ¿no? Entonces, y también lo que es la válvula tipo compuerta. Entonces, vamos a ir a mm, Revit, librerías Revit, ya. Mm, y vamos a ir a sanitarios y vamos a buscar justamente familias, ¿no? Y esta vamos a buscar, por ejemplo, accesorios de tubería, a ver. Válvulas, ya. Tipo con puerta. Mariposa, cortina tendría que ser, ¿no? Bueno, este tendría que ser. Ahí está, ¿no? Le digo abrir. ¿Dónde tenemos que poner la válvula tipo compuerta? Justamente después de la bomba, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir a arquitectura componente y buscamos justamente aquí está, ¿no? Y me dice en la lista de opciones, ¿no? Tenemos diámetros de 65, 50 y de 80. Bueno, 2.5 dijimos cuánto es. Son 65, ¿no? Milímetros. Entonces el más cercano sería este. Entonces ahí está. Entonces lo único que estamos haciendo, estamos copiando justamente lo que nos dice el pipe, ¿no? Tenemos check y una válvula tipo compuerta, ¿no? Aquí está. A ver, cancelar. Y nos dice el pipe, tenemos una válvula tipo compuerta, un check y un codo, ¿no? Entonces, lo que nos faltaría ahora en el programa pipe es poner justamente la válvula tipo check, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos al programa y voy a la opción insertar, cargar familia y busco justamente la válvula tipo check, ¿no? Válvula de control lo llaman. Bueno, por la traducción tendría que ser ese, ¿no? A ver, intentaremos. Válvula tipo check. A ver, válvula tipo control. No, creo que no es ese. El siguiente. Dispositivo antirreflujo. Bueno, ese tal vez podría ser, ¿no? Lo malo es que la graficación, bueno, tampoco se aprecia mucho, ¿no? A ver, intentaremos con este. Arquitectura componente. En la válvula de retención me muestra este elemento, ¿no? Que yo lo veo bastante diferente. Entonces vamos a intentar con otro. A ver, cargar familia, escape, insertar, cargar familia. No, no es este. A ver, vamos a buscar otro. Válvula tipo check, válvula tipo check, retención. Bueno, este podría ser. A ver, intentaremos con este. Componente. Ahí está, ¿no? Y nos dice la lista de diámetros, ¿no? Tiene de 65, que bueno, ese sí nos puede servir. Ahí está. Escape. Entonces este se sobreentiende que es la válvula tipo check, ¿no? Ahí está. Entonces en 3D ya lo tenemos, ¿no es cierto? Todo lo que es el check y la válvula tipo compuerta. La bomba, ahí está, ¿no? Entonces, también toda la montante y todo lo referente a los pisos, ¿no? Entonces ya está entonces todo lo referente. Lo guardamos
Y esa sería la parte de la presentación para la parte del Revit, ¿no? No es tan complicado, simplemente es como decirte, nutrirse de familias. La forma, al menos que a mí me parece lo más rápido para hacer esto es de la forma que les enseño, ¿no? Así generar los codos, los tests, todo eso con el programa, ¿no? Porque existen otras formas. Muchas veces existe, incluso me ha tocado gente que se dedica a ofrecerte plantillas, ¿no? Plantillas para gas, plantillas para incendios, plantillas para agua potable. Pero la forma que hemos hecho partiendo de cero es genérica, o sea, te sirve para todo eso. No necesitas depender de un donante que te diga una plantilla, ¿no? Nosotros lo hemos hecho casi desde cero. Entonces, obviamente si es redes de gas, redes contra incendios, idéntico, ¿no? Idéntico también lo que es la parte de electricidad, ¿no? Entonces, ahí está. Vamos a hacer los planos, me estoy olvidando, planos, nuevo plano. Entonces resulta que una vez, reitero que tenemos instalado lo que es la librería Revit 2022, hacemos clic en ejecutar como administrador. Entonces nos va a permitir también tener grabados lo que se refiere a los planos, ¿no? Los marcos, ¿no? Los cajetines. Por ejemplo, en este caso, pues tenemos este plano, ¿no? El A1. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? De repente yo quiero llevar justamente el corte, ¿no? La sección 2, lo arrastro, lo llevo. Ahí está, ¿no? De repente yo quiero llevar el plano 1. Entonces voy, arrastro y lo llevo. Muy grande resulta, entonces lo puedo borrar, suprimir. Voy a ir al plano 1. Entonces voy a reducir el marco de trabajo, ¿no? A ver. Es que está bien el marco, todo, pero lo malo es que estoy botando harto papel, ¿no? Y hoy en día el papel ya no hay, entonces estaría yendo del lado de botar dinero. Entonces, a ver, ya en el eje 1. Para ahorrar algunos pesos, pues voy a hacer de esta forma, ¿no? Hasta ahí. Me voy a ahorrar algún dinerito que no está de más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues lo mando justamente acá. Ahí. Luego le mando el 3D. El 3D que está. Ahí está, ¿no? Este marco grande, a ver, vamos a subir el 3D. Ya. Pasa que el marco del 3D es muy grande, no tengo que reducir para no botar hojas, ¿no? Entonces, por acá igual lo reduzco. Existe un artificio para botar lo que es la parte externa. Eso también es bueno porque al final voy a ahorrar algún dinero en la parte de hojas, ¿no? Vale la pena. Ok, entonces vamos al plano, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Pues se ha mejorado bastante, ¿no? La parte de planos. Aquí está. Si yo necesito de repente otra escala, a ver, escape. Vayamos nuevamente al 3D. Yo no quiero que se vea, por ejemplo, el marco, ¿no? De repente no nos gusta, lo puedo borrar. De repente en planta yo no quiero que se vea el marco, lo puedo borrar, ¿no? Ya. Ah, no. A ver, vamos a ir al nivel 1. Lo voy a cerrar este de acá. Este de acá lo voy a cerrar.
vamos en planta, ¿no? Vamos a tratar de editar justamente el marco de trabajo. Ahí está, ¿no? Ya se ha editado. Vamos a los planos. Ahí está, ¿no? El plano. Entonces en el plano nos muestra, ¿no? Cómo va a imprimirse, ¿no? Tengo lo que es la bomba, el tramo de succión, todo lo referente a los checks, a la válvula compuerta, la reducción. Y en planta también tengo todo lo referente a lo que está haciendo, ¿no? Tengo el tanque, la bomba, la impulsión, el check y el válvula compuerta, las distancias, ¿no? También tengo en planta, ¿no? Todo lo referente a la succión de la bomba, ¿no? Entonces así como se hace. De repente la parte de la sección lo voy a borrar justamente el marco de trabajo, pues se ve terrible, ¿no? Estamos de repente ahí, ¿no? Y claro, obviamente se va a ver más bonito la presentación, ¿no? Porque miren, se ve más limpio, ¿no? Sin ese marco. Pues sí, muchas veces el marco lo arruina, ¿no? Es mejor que se vea más limpio. Ahí está. Entonces es una belleza, no está haciendo realmente cosas impresionantes. Si tienen consultas nos dicen, si no, bueno, ahorita son las 21:30. Podemos continuar con la presentación del documento del curso de la temática de bombas, ¿no? Ok, entonces continuaremos con la presentación de lo que es el tema de bombas, ¿no? Entonces enseguida vamos a empezar a ver justamente ese detalle. Ah, perdón. Ah, sí, resulta que la clase de ayer estaba grabando todo ok, pero se desconectó la conexión de internet en el proceso de guardado y no, pues se dañó el archivo y no está abriendo. Lo voy a tratar de abrir mañana, de repente pueda abrir la clase, ¿no? Sucede que pasa. Justamente preveyendo esto, yo lo estoy grabando de dos fuentes, ¿no? Tengo un grabador interno ahora esta clase y también lo que es el Zoom, ¿sí? Eso es lo que pasó, se cortó el internet y no, pues ya el proceso de grabado pues no se ha concluido bien. Pero voy a buscar el archivo de repente, debe estar por ahí. Eso es lo que pasó, sí. Ah, ya, si queremos repasar la edición de la curva de la bomba. Bueno, vamos a repasar. A ver, primero para la clase de bombas dijimos, ¿no? Que tenemos que ir. Una vez que hemos importado lo que es la curva, ¿no? ¿Cómo se hace la importación? ¿No? Dijimos primero en JPG, importamos la curva, ¿no es cierto? Definimos lo que se refiere a los caudales versus altura manométrica. Seleccionamos todo lo que es las curvas y sus eficiencias y su NPCH, ¿no? Pero podemos también hacer el ajuste de lo que es la curva, ¿no? Y justamente es este botón, ¿no? Donde nos dice ajustar, ¿no? La bomba. ¿Cómo podemos ajustar la cresta? Dijimos, aplicando estos botones, ¿no? Es decir, el botón que nos dice ajustar la curva, máximo y mínimo diámetro y la curvatura, ¿no? Muy importante. Entonces, puedo acomodar, ¿no es cierto? Que se aproxime lo más parecido a la curva, ¿no? Pero ¿qué dijimos ayer? Si bien dijimos tentativamente el modelo final va a ser, es decir, la curva 3 y la 2, porque el 1 está demasiado fuera, ¿no? Del punto de operación. Entonces dijimos, no importa el punto 1, lo que importa sería ya la curva 2 y la 3, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace justamente con este ajuste de lo que es la curva, ¿no? Entonces, aproximarse a lo que está nomás dentro de lo que es la graficación, ¿no? Es eso, nada más. Es eso. Y lo guardamos, ¿no? Entonces, es lo que hay que hacer. Entonces, justamente ahora vamos a avanzar la temática de bombas, ¿no? Bueno, que tenemos que empezar hoy día. A ver, me aguardan un instante, vamos a estar por acá. Bombas, bombas.
Presentaciones y ahora sí vamos a lo que es el NFP20. Ya. Vamos a abrir el PDF. Ok, aceptar. Ah, ok, ahí está. Entonces, bueno, vamos a consultar al Zoom por si acaso si está compartiendo. Evidentemente está compartiendo correctamente. Ah, ya no aparece la curva de kilowatt de la bomba, curva de kilowatt de la bomba. Ah, ya, ya, vamos a ir justamente al programa. Aguárdenos un ratito. Ok, entonces, bueno, como podemos ver justamente todo lo que es la curva. Primero es viendo este detalle, ¿no? Cuando hemos hecho una correcta importación de los puntos de la bomba, vale decir la eficiencia versus el NPCH, que es lo que tenés que poner, ¿no es cierto? Justamente. Entonces, nos muestra esta tabla, ¿no? Vale decir la tabla de caudal versus altura manométrica y la eficiencia y el NPCH. Entonces, sucede que en el llenado de lo que es los datos de la curva de la bomba, pues el programa solamente nos pide la eficiencia, ¿no? Y eh, ese dato, ¿no? Y el NPSH, R. No te pide lo que es introducir la curva de la potencia. Eso ya implícitamente integrado ya está con el programa. Reitero, si nos hallara si hemos introducido la eficiencia versus el NPSH. Claro, el NPSH viendo justamente la fábrica Pedroya, ¿no? Viendo las hojas, las fotocopias, ¿no? Las imágenes JPG. Es eso. Ya de entrada el programa ya te brinda justamente la curva de potencia, es decir, lo que tú mencionas, ¿no? Que sea en kilowatts o en HPs, ¿no? Bueno, en nuestro caso, pues el programa está mandando a ver, está en unidades kilowatts, ¿no? En eso está mandando. Es por eso. Te sugiero que al menos, en todo caso, difícil va a ser que ahorita todos se lo revisen, ¿no? Y va a ser complicado. Pero te planteo que lo veas con calma en el video, ¿no? El video está realmente bueno, entonces no te vas a perder. Es cuestión de revisarlo con calma, ¿no? Sí. Entonces, ok. Sí, no, descuiden, sí. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, reitero, ver justamente la presentación de bombas. A ver, vamos a ampliar la pantalla. Ya. Sistemas de bombeo. Entonces, bueno, introducción. El sistema de bombeo es generalmente utilizado para referirse a las instalaciones de máquinas de fluido que transfieren energía o bombean fluidos incompresibles sin alterar la densidad del fluido, ¿no? Aplicaciones para instalaciones industriales requieren para su normal funcionamiento que los fluidos del proceso puedan ser transportados, ¿no? Mm, El objetivo es determinar en el PCH, el TDH, los diferentes tipos de bombas, ¿no? Bueno, la historia nos dice que, bueno, la primera bomba conocida fue por Arquímedes, ¿no? La cual se conoce como el tornillo, ¿no? Esa es parte de la historia que nos muestra. La bomba es un equipo que transforma la energía mecánica que puede proceder de un motor eléctrico y la convierte en energía hidráulica, ¿no? Entonces, justamente es esta la que nos tocó, ¿no? También tenemos las clasificaciones de bomba, ¿no? Dinámicas, desplazamiento positivo, centrífugas, de efecto especial, periféricas, regenerativas, reciprocantes, giratorias, de flujo radial, axial, flujo mixto, pistón de diafragma, ¿no? Tenemos la NFPA 20. En este caso vamos a la NFPA 20. Ya en su momento, vamos, como ayer mencionamos, ¿no? Hemos hablado de la RENISDA, todo lo que es la metodología, ¿no? Claro, en realidad la RENISDA del 2011 tiene su metodología, su cálculo del NPCHR, tiene, pero también vamos a hablar también del NFPA, que también tiene por su lado unas cosas muy interesantes referido a la parte de bombas. Pasa que en realidad el NFPA 20 tiene el capítulo norma para instalación de bombas estacionarias de protección contra incendios. Entonces, bueno, pues lo vamos a usar justamente, ¿no? Esta norma trata lo relativo a la selección de instalaciones de bombas que suministran líquido a sistemas privados de protección contra incendios. El alcance de esta normativa incluye el suministro de líquidos, de succión, descarga y equipamiento, ¿no? No cubre capacidad de suministro de líquidos, requerimientos de presión, inspección periódica, prueba de mantenimiento, ¿no?
La NFPA establece los requerimientos mínimos sobre las fuentes de energía y detalles constructivos de las bombas contra incendios y los demás componentes del cuarto de bombas, cómo estos interactúan y cómo deben instalarse, entre otros temas de operación y mantenimiento. Equipos o materiales incluidos en una lista publicada por una organización aceptada por la autoridad con jurisdicción y concerniente con la evaluación del producto que certifica que éste cumple con los estándares señalados que han sido evaluados y probados de manera específica. Y justamente eso también es una parte muy importante, ¿no? Porque imagínense, existen eh, las organizaciones que aceptan justamente, están encargados de lo que es ver eh, la evaluación del producto, y es justamente la UL y la FM, ¿no? ¿Y qué sucede? Al menos nosotros nos pasa en lo que es las fábricas de rociadores, tanto de los Estados Unidos como las fábricas de China. Muchas fábricas solamente te ofrecen una, ¿no es cierto? Una evaluación o certificación de producto, por decirte la UL. Otras ninguna, ¿no? Te dicen, no, yo te doy la certificación, pero va a ser otro precio, te dicen, ¿no? Y otras fábricas, ¿qué hacen? Solamente certifican el producto de mayor demanda, ¿no? Ahí te dicen, ya, nosotros vamos a dar una certificación UL, pero solamente de media, ¿no? Que es el rociador, el que supuestamente todos usan. Pero ¿qué sucede en un cálculo? Te puede suceder que puedes sacar de 3/4, 1 pulgada. ¿Y ellos qué te dicen? No, nosotros no te podemos dar esa certificación para 3/4 y 1 pulgada. ¿Por qué? En el mercado son pocas las personas que compran eso. Nosotros nos certificamos solamente de media. Entonces, cada fábrica tiene su propia forma mañosa de repente de vender el producto, ¿no? No es un mundo ideal donde cada fábrica te va a dar toda la certificación, no es así. Cada fábrica tiene sus intereses, ¿no? Tendrán sus razones, probablemente sean por la parte de competitividad, por la parte de costos y también por los impuestos, ¿no? Porque toda fábrica, pues, como os dice, está en lucha por la competitividad con otras fábricas, ¿no? Y al final, bueno, pues pasa de todo, ¿no? Hay fábricas, incluso en la pandemia, que muchos de los dueños han muerto. ¿Y qué sucede? Muere el dueño, muere la fábrica. Muchas veces ya sus hijos o sus descendientes ya no van dentro del camino que tenían sus padres, ¿no? Entonces ha pasado mucho, al menos eso en la pandemia. Muchas fábricas han muerto. Basta que muera el dueño, la fábrica murió. Es así. Entonces, también tenemos lo que es la endsucción y succión axial, ¿no? Este tipo de... A ver, vamos a ver un poquito. Que baje la pantalla. Este tipo de bombas, el rodete o impulsor gira al centro de una carcasa tipo voluta y el mismo está suspendido en voladizo al extremo del eje de la bomba. El acceso al interior de la bomba para realizar el mantenimiento puede ser trabajoso ya que requiere desmontaje del motor, ¿no? Luego de ver toda esta presentación, vamos a ver las fábricas de los Estados Unidos. Hablan todo lo referente a las certificaciones, los caudales, las potencias. Muy interesante. Pero por lo menos hay que ver también la parte de lo que es la parte de la NFPA. Entonces, este tipo de carcasa partida, el impulsor está apoyado en el centro del eje, ¿no? Nos dice, lo cual le brinda mayor estabilidad a comparación de las bombas de final de succión, ¿no? La confiabilidad se ve aumentada si la carcasa cuenta con doble voluta que reduce las cargas sobre el eje, ¿no? Carcasa partida nuevamente, existen versiones con doble impulsor para servicios donde se requieren mayores presiones, ¿no? Tipo turbina vertical, es una bomba que reúne varios rodetes e impulsores para en combinación lograr una versátil rango de caudal y presión, ¿no? Tipo vertical de turbina nuevamente, ¿no? Para su mantenimiento e instalación requiere izarse para ser extraída o insertada en una posición vertical, por lo que se requiere de una grúa puente, ¿no? El jockey, esta parte es muy interesante, porque sucede que en nuestro proyecto del Revit, perdón, del Revit y del PIPE, tenemos una bomba, ¿no es cierto? Y claro, esta funciona, no hay ninguna duda porque es lo que se ha calculado, pero la NFPA también nos pide lo siguiente, ¿no? Nos dice tienes que también, estas están instaladas en los sistemas de protección contra incendios con el objetivo de mantener el sistema presurizado, evitando así encender la bomba principal contra incendios para estos fines. La bomba Yoke se dimensiona normalmente para el 1 al 5% del caudal nominal y de 10 a 15 PSI por encima de la presión de la bomba. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a anotar aquí en lápiz, ¿no? Tenemos aquí la pizarra, vamos a anotar. Primero decíamos que el caudal, ¿cuánto era?
de 6.31 litros, ¿no es cierto? Es decir, eso nos salió para un sistema clase 2, ¿no es cierto? Litros sobre segundo. Entonces vamos a hablar del jockey, ¿no? Es decir, vamos a poner jockey es igual a, vamos a una calculadora, vamos a decir 6.31 por 5 dividido entre 100. 6.31 por 5 dividido entre 100. Entonces, el caudal del jockey va a ser 0.31, 32 litros segundo. Y la presión de trabajo del jockey va a ser lo siguiente. 20 a 10 psi por encima de la presión de la bomba. ¿Cuánto nos sale a ver en el programa? En el programa en el programa PIP. Vamos a mostrarnos a ver que la presión en la salida, a ver resultados calculando. Nos dice que la presión en la salida, ¿cuánto es? 63.53 psi. Vayamos a la pizarra. 63.53 psi. 64 psi. Entonces hay que adicionar cuánto, un caudal nominal de 5 a 10 psi por encima, de 10 a 20 psi por encima de la presión de la bomba. Entonces tengo 64 psi, entonces voy a adicionar 10 psi. Por tanto, mi jockey tiene que ser de 74 psi. Vamos a anotar eso. Texto. El jockey tiene que ser de una presión igual a 74 psi, ¿no? En Bolivia al menos este tipo de bombas se lo llama multietapa, ¿no? Vertical multietapa. Y a menudo llega en la fábrica Caprari, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú vas, le dices a la tienda, mira, yo tengo la necesidad de generar el jockey para presurizar el sistema. Y este jockey tiene que tener 74 psi y un caudal de 0.32 litros segundos. Lo más probable es que en la tienda te diga, mire, 0.32 litros segundos no tengo 0.35. Está bien, estamos un poquito más de lo necesario. Probablemente no salga el mismo PSI, ¿no es cierto? Tendría un poquito más. Está bueno. La idea es entender lo siguiente. Tenemos que tener un sistema sustento de presión, ¿no? El jockey, muy importante. Ya en la etapa que mostremos las fábricas de los Estados Unidos, sistema preempaquetado, ya viene pues todo. Ni siquiera tienes que calcular, todo ya te viene de caja, ¿no? Es como cuando tú vas, te compras un auto, una vagoneta, y te venden todo, absolutamente todo. No tienes que ir a buscar neumáticos, tienes que buscar vidrio, parabrisas, radiadores, no. Todo ya te viene cocinado. Es justamente que hicieron los de petróleo, se copiaron justamente las fábricas de Estados Unidos para ofrecer todo ya los sistemas ya empaquetados, ¿no? Y claro, eso es bueno porque al final eso les da mayor plus, ¿no? A la hora de comprar. Porque imagínate que alguien esté buscando el jockey por acá, la bomba por allá, la certificación FMUL del NFPA. O sea, primero que nadie tiene tiempo. Segundo, tendrías que generar tu propio eh, tiempo para poder hacer todo eso, buscar personal certificado, calificado, que te lo haga todo eso. Nadie lo hace hoy en día. O sea, es realmente un tiempo precioso que estarías usando. Entonces, reitero, las bombas jockey, menos en el medio se llama bombas multitapa vertical o de succión en vertical, ¿no? Esa es la que se conoce. Entonces, vayamos a la siguiente de la presentación. La NFPA indica que el suministro de energía para el funcionamiento de las bombas deberá ser confiable y estar garantizado de manera permanente. Los tipos de motores permitidos por la NFPA 20 deben ser eléctrico, diésel, turbina de vapor, garantizando el suministro de manera permanente. Motores a gasolina y GLP no son permitidos. Claro, en realidad la gasolina y GLP no, porque en un evento de incendios o fuego, pues este sí o sí van a tener que, más bien lo van a
agravar la parte de incendios, ¿no? Entonces esa parte también ver. También nos muestra un sistema de bombas por la NFPA, ¿no? Cómo tiene que ser cada uno de los componentes, ¿no? El depósito, la bomba, el jockey, todo lo que es la parte de los manómetros, el panel de control. Pero esto, menos reitero, es parte de la historia, porque antes se tenía que buscar cada componente y personal calificado que te lo haga uno por uno. Era así terrible. Pero hoy en día viene todo ya cocinado, es decir, ya te entregan los de las fábricas de los Estados Unidos, todo lo que es los certificados, con lo que es la NFPA, FMUL, todo. O sea, no tienes que buscar nada, ya te lo vienen todos, como comprar un carro, te lo venden todo. Lo único que tendrías que tener presente de repente es el buen dimensionado de la red, ¿no? Ya sea con tubería esquema 40, con anillos a presión y todo ese detalle, ¿no? En todo caso, esto ya es un tema de repente histórico, ¿no? Es así como se tendría que hacer antes, buscar cada componente, ¿no? Es así como se hacía antes. También tenemos lo que es las bombas, ¿no? Esta norma deberá aplicarse a bombas centrífugas de una etapa y a bombas centrífugas multietapa de diseño en eje horizontal o vertical y bombas de desplazamiento positivo. La aprobación requerida. Las bombas estacionadas deberán seleccionarse en base a las condiciones bajo las cuales deben ser instaladas y utilizadas. El fabricante de bombas deberá recibir información completa sobre las características del líquido y de suministro de energía. Deberá prepararse para su aprobación un plano completo de información detallada sobre la bomba impulsor, controlando suministro de energía, accesorios, conexiones de succión y descarga. Prueba de taller certificada. El fabricante deberá entregar al comprador curvas de prueba de taller certificada que muestren, eh, que muestren la capacidad de la cabeza y la potencia del freno en caballos de fuerza de la bomba. El comprador deberá entregar la información requerida a la autoridad competente. Bueno, la autoridad competente es justamente el cuerpo de bomberos. Cada país tiene justamente su cuerpo de bomberos que está compuesto por ingenieros, técnicos, gente que, bueno, es experta en la parte de incendios, ¿no? Entonces, suministro líquidos, ¿no? La confiabilidad, la aceptabilidad y confiabilidad de la fuente de agua son de importancia vital y deben determinarse por completo con la debida tolerancia a su confiabilidad en el futuro. Esa parte también es importante. Y hay un detalle que a nosotros nos pasó, ¿no? Porque uno nunca termina de aprender. Sucede que nos tocó justamente un proyecto de lo que es un hospital, justamente en lo que es Quime, en La Paz. Y resulta que en el sector pues, no hay alcantarillado, ¿no? No es como en las ciudades modernas donde tienes alcantarillado, plantas de tratamiento, redes de gas, redes de agua y todo, internet, todo. En realidad son poblados donde todo el agua, al menos de lo que es alcantarillado, se lanza al río. Entonces esa agua realmente está contaminada. Y se hace de repente también en época de lluvia uso de lo que es el agua del río para lavar su ropa, todo eso. Y nosotros hicimos analizar justamente esa agua. Y la respuesta era, pues, teníamos un estudio probabilístico de la San Andrés, nuestros estudios, nuestros laboratorios, todo. Y todos decían algo en común, estas aguas tienen heces fecales. Nada sería eso. El problema de las bacterias es con el tiempo se exponencialmente se duplican, ¿no? Entonces puedes tener problemas de salud importantes, ¿no? Las bacterias no permanecen en un estado dormido, siempre crecen con el tiempo exponencialmente porque ellos se alimentan ya sea de los residuos, basura y esos fecales. Entonces tener mucho cuidado. Parece un tema realmente irrelevante, pero esto va casado con la salud de las personas, ¿no? Es más, o sea, es tan importante que mucha gente no le tira bola, pero es vital, o sea, hay que tener muy presente eso, o sea, la importancia de las bacterias y en la salud de las personas. Peor todavía si no tiene, si tiene un sistema de agua totalmente contaminado, ¿no? Con esos fecales, ¿no? ¿Qué puede pasar en pleno siglo XXI, donde hay internet? Imagínense, hay todavía lugares que todavía están en esa situación. También lo que se refiere a las fuentes, ¿no? En calidad y cantidad, bombas impulsoras y controladoras. Las bombas contra incendios deberán estar dedicadas al servicio de protección contra incendios y listadas para dicha actividad. Los motores eléctricos, motores diésel, turbinas a vapor, una combinación de estos deberán ser impulsores aceptables para las bombas en una instalación única. Capacidad de bombas centrífugas contra incendios. Una bomba centrífuga contra incendios para protección deberá solucionarse para funcionar a 150% o menos de la capacidad nominal. Las bombas centrífugas contra incendios deberán tener una de las capacidades nominales en galones por minuto, litros por minuto, identificadas en la tabla 5.82
Las bombas centrífugas contra incendios con clasificación sobre los 5.000 galones por minuto se encuentran sujetas a revisiones individuales, ¿no? Por parte de la autoridad competente. Pero hay un detalle interesante. Hablar de 100 galones por minuto dos, es algo alcanzable, ¿no? Pero ¿qué puede suceder si te toca algún proyecto donde tengas, por ejemplo, caudales de 5.000, 10.000 galones por minuto? Primero, ni por si acaso te va a servir la solución que hemos hecho con el PIP. Ni por si acaso. Tienes que entrar al escenario de bombas en paralelo, porque el caudal es impresionantemente alto. Tampoco ninguna fábrica va a arriesgarse, ¿no? Sea Caprari, Bara, Evans y todos ellos. Imagínate que te digan, mira, tú tienes 10.000 galones por minuto, ¿no? Y tú me pides esa bomba. ¿Te imaginas el costo que a la fábrica le costaría cumplir tus requisitos bien particulares de lo que requieres de caudal? Entonces, los de la fábrica primero te van a decir, te lo fabricamos, ¿no? Que sería un pedido especial, pero también el costo va a ser así de grande, ¿no? Entonces, ¿qué harían al menos un ingeniero? Al menos los que ustedes que ya están en el curso, ¿no? Primero la respuesta sería, sí, se puede salvar esa situación, pero en el ánimo de no encarecer el producto, es decir, las bombas, nosotros te ofrecemos la siguiente solución. Vamos a aplicar bombas en paralelo, con el único objetivo de llegar al caudal que tú necesitas, ¿no? Y claro, entendiendo que la altura manométrica va a ser constante, ¿no? Y aclarar eso. Y hay que ser realista también con los dueños. Muchas veces tienen expectativas raras, ¿no? Por ejemplo, había un señor que nos llamó de Santa Cruz unos días y nos dijo, tráigame una bomba que tenga 10.000 galones por minuto. Y claro, nos empezó a decir, pero los del Brasil me van a dar. No es tan así, en realidad, no es tan así. Sucede que para grandes caudales entras en un escenario de bombas en paralelo. Ninguna fábrica se va a arriesgar, imagínate, a dar un producto exclusivamente para tus requerimientos. No va a alcanzar, aparte no sería rentable. La mayoría de las fábricas te venden bombas del montón, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 HPs, ahí murieron, fin. Entonces, pocas son de repente las que te ofrecen un producto de mucho caudal porque sería carísimo y no tampoco es tan vendible. Entonces, por eso también ver. Entonces, también tenemos los manómetros de presión. En el cuadrante debe indicar la presión a por lo menos el doble de la presión de trabajo nominal de la bomba, pero no menos 20 de 200 psi o 13.8 watts. El manómetro de succión deberá contar con un rango de presiones 2 veces superior a la presión de succión máxima nominal de la bomba pero no menor a 100 psi, ¿no? O 6.9 bares. Válvula de alivio de circulación. Todas las bombas deberán contar con una válvula de alivio automático listada para el servicio de bomba contra incendios, ¿no? La válvula debe instalarse en el lado de descarga de la bomba antes de la válvula de retención de descarga. Protección del equipamiento. Las bombas contra incendios impulsor al controlador del suministro de agua y el suministro de energía deberán estar protegidos contra las posibles interrupciones del servicio debido a daños causados por explosiones e incendios, ¿no? Y aquí está esa tabla, ¿no? Que hablamos justamente en el curso. Justamente esta tabla de lo que nos habla, ¿no? Caudales versus diámetro de succión e impulsión es histórico, ¿no? Todas las NFPAs ya desde el siglo pasado tenían justamente esta tabla. Y no es la excepción, ¿no? Se ha mantenido porque es una buena idea. Entonces, nuevamente, no la idea. Tengo un caudal, tengo un diámetro de succión e impulsión. Punto de partida. Podría necesitar más, pero necesitamos un punto de partida. Entonces, esa es la idea. También nos dicen, ¿no? Caudal o flujo representa el volumen de agua que pasa por un punto dado en un periodo de tiempo, usualmente representado en galones por minuto o metros cúbicos hora. La presión es la energía que permite al agua moverse a través de un sistema hidráulico representada en libras por pulgada cuadrado o PSI o kilogramos centímetro cuadrado. Duración es la cantidad de tiempo que la fuente puede suplir el caudal representando en minutos. Componentes del sistema de bombeo, bombas principales y bombas jockey. Entonces, si ustedes de repente van a entrar al escenario de sistemas contra incendios, pues no debes de olvidar que bombas jockey tienes que poner. La forma de solución en Bolivia, al menos que nos sucedió a nosotros en un policlínico en La Paz, ¿no? Y ya lo hicieron porque nosotros dentro de la información que teníamos, tenemos un historial de proyectos. Lo primero que hacemos, siempre vemos el historial de proyectos que tenemos, ¿no?, en nuestro banco de datos, ya sea en nuestros archivos, con la computadora de otros colegas. Y la solución que hacía en La Paz, que se hace en La Paz todavía es lo siguiente: no tiene una bomba multietapa
vertical, de succión vertical, y tiene en la parte superior del techo hidroceles para presurizar todo lo que es el sistema, ¿no? Funciona, es un sistema bueno, pero lo malo que estamos despreciando todo el aporte de lo que es la NFPA de los Estados Unidos, ¿no? Vale decir, la solución, el aporte del jockey. Entonces, ¿qué podríamos ver al menos hasta el momento? Primero, en esas épocas nosotros tampoco teníamos tanto manejo del NFPA, pero como era una verificación de un proyecto, se siguió lo que dijeron justamente los ingenieros antes de nosotros. Era una solución interesante, pero una mejor solución obviamente es hacerlo con el NFPA y aplicando lo que es el sistema de bombeos con bombas principales y bombas jockey. No es tan complicado, lo hemos hecho, no es tan complicado. Entonces, ver ese detalle, ¿no? Para la selección de bombas contra incendios debe cumplir lo siguiente: a gasto nulo la cabeza diferencial de presión no debe exceder 140% del diferencial de presión nominal. Para un gasto de prueba de 150 de la capacidad nominal, el diferencial de presión cabeza no debe ser menor a 65% del diferencial de presión nominal, ¿no? Bueno, justamente aquí habla justamente de eso, ¿no? A ver, vamos a recuperar. 140, si vemos acá tenemos un porcentaje de 100 y en el porcentaje en X de 100. Entonces 140% sería 140 acá, ¿no? Para la parte del eje X igual sería 150, ¿no? 100 por 1.5, 150, ¿no? Entonces nos habla aquí curva de capacidad de capacidad de carga plana, curva total nominal y capacidad nominal. Bueno, eso es una gráfica de porcentaje de carga nominal, porcentaje de capacidad nominal. Pero también tenemos esta gráfica histórica, ¿no?, de la NFPA, el cual, por ejemplo, nos dice, para este ejemplo de la curva de la bomba, tenemos un caudal de 1000 galones por minuto y una presión de 40 psi, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Nos dice, por ejemplo, en el eje X tenemos los caudales, en el eje Y las presiones, y nos dice máximo 140% del índice de la presión, ¿no? Entonces, multiplicamos, a ver, 1.40 por 40, 56, ¿no es cierto? Pasa que en realidad el punto que nos da aquí de dato, en el ejemplo, nos dice que tenemos 100 galones por minuto y 40 psi. Pero nos dice acá, dentro de las recomendaciones del FPA, máximo tiene que ser 140% de la presión, ¿no?, que está de 40. Por tanto, máximo tendría que llegar hasta este punto, ¿no? También, teniendo lo que es la curva de la bomba, nos dice el mínimo porcentaje de índice de presión, o es 150% del caudal de flujo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 1000, el 150 sería 1500, ¿no es cierto? Y va justamente conectado a una presión de 26, ¿no? Entonces, mínimo el 65% del índice o la presión, que es 150% del caudal, ¿no? Entonces, para un caudal de 1500, existe una presión de 26, ¿no? Es una forma también de seleccionar el tipo de bomba, ¿no? Esto es histórico, pero vale la pena mencionar porque todas las NFPAs, todas hasta ahora sí hablan todavía de este tema, ¿no? Pero nosotros, al menos dentro del manejo del programa, tenemos lo que es el PIPE, ¿no? Y el PIPE realmente lo hace de una manera fantástica, ¿no? Entonces, de repente sería más por cultura general, ¿no? O por de repente para hacer un control, rememorar de repente, ¿no?, la parte. Impulsores, tenemos tenido en cuenta su diseño mecánico o estructural, se puede distinguir los siguientes impulsores, ¿no? Impulsores cerrados de 2 o 3 canales, impulsor monocanal, impulsor vortex, impulsor tornillo centrífugo, impulsor dilacerador, bombas reciprocantes. Las bombas reciprocantes a través del pistón crean un vacío parcial dentro del cilindro, permitiendo que el fluido se eleve, ayudando por la presión atmosférica, ¿no? Son adecuadas para el manejo de líquidos viscosos, son poco susceptibles a la presencia de gas, manejan cantidades consistentes de alta capacidad, tienen alta eficiencia, se usan para aplicaciones con alta presión y bajo flujo, son autocebantes, son silenciosos, fácil manejo, larga duración, ¿no? Desventajas: representan flujo pulsante, bombeo o por pulsos o empujes, baja eficiencia térmica, requieren alta carga de lubricantes, ¿no? Rangos típicos de operación de bomba. Eso también es importante.
Pasa que en realidad dentro de nuestro curso hemos aplicado lo que se refiere al petróleo, ¿no? Sus curvas para seleccionar justamente el tipo de bomba. Pero esta tabla, esta fábrica y esta presentación es mucho más interesante. Te dice, mira, teniendo un caudal en galones por minuto versus la altura manométrica en pies o en PSI o en, te dice lo siguiente, puedes justamente tener el tipo de bomba que necesites. Por ejemplo, para un caudal de 100 galones por minuto, ¿no? Y por decirte 2 o 3, 5 feet, ¿no? Ver 2, 5, 100, 200, 500 feet sería. Entonces, ¿qué sucede? Pues te dice tienes que tener una bomba centrífuga de una etapa succión simple. Pero dependiendo del punto de intersección, similar al método gráfico, te dice puedes tener bomba multietapa, puedes tener una bomba tornillo, medidor, diafragma, ¿no? Entonces, ¿de qué datos depende? Pues del caudal y de tu altura manométrica, ¿no? Esos datos te permiten tener una preidea qué tipo de bomba vas a necesitar, centrífuga, multietapa, cilindro, tornillo. Muy interesante esta gráfica como punto de partida también. Diseños en bombas, daños en bombas, ¿no? Existen daños de bombas del proceso, abrasión, corrosión y cavitación. En nuestro caso, vamos a aplicar justamente la cavitación, pero según la normativa RENISA, ¿no? Porque, bueno, es la que está, ¿no? Es la que está presente, ¿no? Colapso de burbujas de gas en un líquido. La cavitación se produce cuando la presión del sistema es menor que la presión de vapor del líquido, lo cual origina burbujas de gas. Estas colapsan al aumentar de nuevo la presión. La cavitación genera ruido, vibración de las partes del líquido o instrumento y erosión interna del material, ¿no? Tenemos lo que es el efecto de cavitación, burbuja inicial con el colapso de la comienzo del colapso de la burbuja, formación de un micro chorro de líquido e impacto sobre el metal. Entonces, poco a poco van deteriorando justamente lo que es la parte del metal, ¿no? Y también, claro, produce la vibración de las partes del equipo o instrumentos y erosión interna del material, ¿no? Entonces, bueno, los daños por cavitación, ¿no? Que podría suceder. Lo peor que podría ocurrir es, como les dije, ¿no? Que tenga una altura de succión mucho mayor a 2 metros. Evitarlo, ¿no? Porque van a entrar en el escenario de cavitación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer mañana? Al menos para el curso, vamos a aplicar todo lo que es el cálculo de la cavitación mediante el RENISDA. Vamos a empezar a hacer bombas en paralelo, bombas en serie, y también hacer todo lo que es la metodología en Excel y en el programa, claro, en Excel, ¿no? Y con otras fábricas, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer mañana. Es decir, la temática está muy interesante, hacer bombas en paralelo, bombas en serie, considerando la eficiencia, considerando la curva característica de la bomba, el NPSHR, ¿no? Y claro, obviamente ahí van a tener un panorama mucho más grande. No solo lo que nos mostraba Pedroyo, ¿no? Pedroyo nos decía, ya te ofrezco el producto de bombas en paralelo, pero ¿qué hacía Pedroyo? No nos muestra el NPCH, nos muestra la curva de potencia, nos muestra, bueno, nos mostrará la curva de eficiencia. Entonces, existe una falta de datos, ¿no es cierto? Entonces, justamente eso lo vamos a ver mañana. No se pierda mañana, es una clase muy interesante, justamente bombas en paralelo, bombas en serie, con todas las consideraciones que tiene que hacerse, ¿no? Que no es complicado, al menos dentro de la forma que nosotros lo hacemos, es bastante entendible, ¿no? Y claro, obviamente con la metodología que se va a hacer, ¿no? Para no complicarlo, ¿no? Sí. Entonces, si tienen consultas, nos dicen, si no, podemos pararlo hasta acá, eh, y podemos continuar mañana, ¿no? Sí. Ok, entonces, bueno, pues que tengan muy buenas noches y bueno, mañana continuamos y vamos a recapitular todo eso, vamos a calcular. Entonces, tengan muy buenas noches.